Bueno, muchachos, entonces vamos a adentrarnos en el tema de asignación. Vamos a ver hoy toda la parte que compete a asignación de variables y el próximo jueves posiblemente nos quede faltando un pedacito, pero el próximo jueves completamos y hablamos de paso de parámetros por valor y por referencia. Entonces, hasta el momento solo hemos considerado el valor producido por una computación. Todas nuestras expresiones en nuestra gramática generan un resultado. Todas. El if genera un resultado, una función genera un resultado, un let genera un resultado porque un let tiene un cuerpo. O sea, creamos unas variables y ejecutamos un cuerpo. O sea que todo lo que hemos hecho, todas nuestras expresiones producen un valor de una computación. No obstante, una computación también puede tener efectos. ¿Sí? Por ejemplo, puede leer, imprimir o alterar el estado de memoria. Si yo leo el estado de memoria, si yo tengo una instrucción para saber cuánto vale tal variable, digamos que eso es hacer un proceso, pero eso no produce un resultado o no debería producirlo, ¿cierto? Digamos que produce un efecto. Lo mismo, si yo modifico una variable o si modifico un archivo, entonces produce, digamos que un efecto, más no necesariamente retorne un valor de la computación que se hace. La diferencia entre producir un valor y producir un efecto es que un efecto es global. Cuando yo produzco un efecto, entonces estamos hablando de que ese efecto es global, ¿cierto? Esto afecta toda la computación. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo estado en un lenguaje de programación? Si yo modifico una variable, llamémosla global, eso me va a modificar todas las posibles, digamos que, cálculos que tengan que ver con esa variable. Bien. Ahora, nosotros nos concentraremos principalmente en un único efecto, que es el de asignación a ubicaciones de memoria, es decir, cambiarle el valor a una variable, o lo que se conoce como asignación. Pueden haber otros efectos en los lenguajes de programación, ¿cierto? Modificar un archivo, que leer yo no sé, información de algún dispositivo, ese tipo de cosas, también producen efectos, pero lo único que vamos a hacer acá en este curso es cambiar o leer información de memoria. Bien. Diferencias entre ligadura y asignación. Lo que conocemos hasta el momento, ¿cierto? Es una ligadura. Ahora, ¿qué es una ligadura? Básicamente es una acción local, mientras que una asignación digamos que es un procedimiento potencialmente global. Si yo cambio el valor de una variable y esa variable es accedida por un procedimiento, entonces miren que ese procedimiento debería poder ver ese cambio, o sea que el cambio fue global. Una ligadura crea una nueva asignación de un nombre con un valor, es decir que la ligadura es como el proceso de creación de la variable. O sea, creamos la variable y se asigna con un valor inicial. Eso es como lo que conocemos como ligadura. Ahora bien, la asignación es cambiar el valor a una ligadura existente. Cuando yo digo cámbiale el valor a la X, esa X ya tiene que existir en memoria para poderla modificar. Entonces allí ya estamos hablando de asignación. La ligadura comprende la asociación de nombres con valores, que es lo que nosotros tenemos en los ambientes. Tenemos una lista de IDs y una lista de valores. Eso es como una relación entre ellos dos. Mientras que cuando hablamos de asignación, entonces comprende el compartimiento de valores, es decir, que esos valores pueden ser compartidos o vistos desde otros sitios y yo puedo compartir esos valores desde otros, digamos que desde diversas partes o diversas secciones de mi programa. Hasta el momento, las expresiones del lenguaje realizan alguna operación y retornan un valor expresado. Entonces, por ejemplo, una suma pues retorna la operación suma, ¿no? Un let retorna la ejecución del cuerpo del let. Un procedimiento, entonces retorna, digamos que la invocación a un procedimiento pues retorna la ejecución del cuerpo del procedimiento. O sea que todo lo que hemos hecho hasta ahorita retorna un valor. No obstante, para permitir la asignación de variables es necesario permitir la ejecución secuencial de expresiones. A eso también se refiere que digamos que los lenguajes de programación que tenemos, o el lenguaje de programación que tenemos hasta ahorita, yo podía hacer, digamos que invocar procedimientos, pero solamente al final se retornaba un solo, o solamente podía hacer una operación, ¿sí? Yo podía invocar un procedimiento dentro de otro y ese resultado enviarlo a otro procedimiento, pero en últimas todo eso solamente permitía hacer una sola operación. Ahora, cuando nos cambiamos un poco de paradigma de programación y nos movemos hacia lo que son lenguajes de programación imperativos, que es lo que vamos a ver porque tienen estado,
Entonces hay una característica importante de esos lenguajes de programación y es el tema de la secuenciación. Y es que yo puedo hacer instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción n, y a lo último retorno algún valor después de haber ejecutado todas esas operaciones. Si ustedes se fijan en el curso, por ejemplo, acá en el campus virtual hay un dibujito, no sé si ustedes lo han notado. Entonces miren que los lenguajes de programación que hemos trabajado hasta ahorita son funcionales, ¿cierto? Nos estamos pasando ahorita del lenguaje funcional a la parte imperativa, donde puedo tener instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción n. Entonces, digamos que dentro de estas instrucciones yo puedo tener el tema de asignación, puedo cambiarle el valor a una variable en memoria, luego puedo utilizar esa variable en una operación matemática y así sucesivamente hago n instrucciones. Entonces, esto es programación imperativa. Ya no estamos hablando de programación funcional. Y la programación imperativa no va a tener las mismas garantías que tiene la programación funcional. Es decir, siempre que yo invoque una función con los mismos valores, me va a retornar lo mismo. Eso no va a suceder aquí en programación imperativa, porque puede que en algún momento haya cambiado el estado de una variable, de que puede haber una función y puede que invoque esa función con los mismos valores y me retorne algo distinto. Bien. Y de allí, una vez tengamos programación imperativa y programación funcional, con esas dos, no sé si notan el dibujito, podemos hacer programación orientada a objetos. Es básicamente tener programación imperativa y programación funcional y utilizarlas de alguna forma que me pueda trabajar con programación orientada a objetos. Pero no es nada nuevo, o sea, no es que sea un paradigma que requiera conceptos nuevos, no. De hecho, por acá, para que nos ubiquemos en la taxonomía de los lenguajes que vimos al inicio del curso, a ver si lo encuentro, un segundito. Aquí clase 1. Aquí en esta taxonomía, observen ustedes que vamos a ver este concepto. Estamos aquí en programación donde tenemos registros, procedimientos, eso es lo que hemos visto con el curso. Y ahorita vamos a agregarle el concepto de celda. Celda o variables o el tema de estado. Y vamos a tener programación imperativa. O sea que solamente con un concepto logramos programación imperativa. A esto yo le agregaría que necesitamos el tema de secuenciación, pero secuenciación realmente no es un concepto, es simplemente algo que le agregamos a la gramática para que nos permita ejecutar más de una operación. Y una vez tengamos este concepto, si tenemos celda más clausuras, ¿cierto? Que es programación funcional más programación imperativa, entonces tenemos programación orientada a objetos secuencial. Y ahí termina el curso. O sea que realmente lo que vamos a ver de aquí en adelante es cómo cambiarnos un poquito de paradigma simplemente agregando una serie de cambios a nuestros lenguajes de programación. Ahora, nuestro lenguaje va a ser extendido y para extenderlo, pues básicamente lo que hacemos es que vamos a agregarle ejecución secuencial de expresiones por el tema de imperatividad. Necesito instrucción 1, luego la instrucción 2, instrucción 3 y asignación de variables. Con esas dos cosas vamos a tener un lenguaje de programación imperativo. El lenguaje consistirá de expresiones especificadas de todo lo que vimos anteriormente, ¿no? El begin, perdón, el let rec, el condicional, todo lo que hemos visto, eso lo tiene, ¿cierto? Y vamos a agregarle algo que va a ser el begin. Entonces, begin, y entonces va a ir instrucción 1, punto y coma, instrucción 2, punto y coma, instrucción 3, punto y coma, así sucesivamente hasta que terminen las instrucciones. Y vamos a tener algo para setear variables, que va a ser el set. Entonces el set va a tener, por ejemplo, ctx igual a un valor nuevo. Y eso va a permitir crear una variable que ya exista. Como ya tenemos el let y el let rec para crear variables, el set lo que va a permitir es setear o cambiarle valores a esas variables. Bien. En últimas, para este lenguaje que vamos a extender, entonces vamos a tener los valores expresados y denotados. Entonces, los valores expresados van a ser números, booleanos, procedimientos. Eso es lo que yo voy a poder guardar en mis variables. Pero aparte de eso, perdón, lo que yo voy a poder escribir, números, booleanos y procedimientos. Ahora, ¿qué vamos a tener en nuestras variables? En nuestras variables vamos a tener algo que se van a llamar referencias a un valor expresado. Es decir, que vamos a tener unas direcciones o un manejo de direcciones de memoria. Porque cuando tenemos o queremos modificar el valor de una variable en memoria, yo necesito conocer esa variable dónde está para poderla modificar. ¿Bien?
Voy a tener la grabación, no sé si hay preguntas hasta allí. Consulten, muchachos, pregunten. No sé si esto les parece interesante a lo que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a cambiar un poco de paradigma. ¿Mm? Bueno, si no hay preguntas, entonces acá detengo la grabación. Recuerden que estamos pasando de programación funcional a imperativa.